Bueno, soy María Cristina Melano, del docente, profesora titular de la carrera de Trabajo Social, de acá de la Facultad de Ciencias Sociales, y dicto acá 3 asignaturas: Historia y Fundamentos del Trabajo Social 1, Historia y Fundamentos del Trabajo Social 2, y la última, Dimensión Instrumental del Trabajo Social. Quizá una cosa interesante que tiene dar estas materias es que en realidad recibo a los alumnos cuando ingresan y los estoy recibiendo también cuando ya están por egresar. Para algunos la materia de dimensión instrumental es su última materia. Entonces esto me permite ver, bueno, qué pasó con esos chicos, los que vuelven a elegir estar con nosotros. Muchos cursan las 3 materias entre ese proceso que se inició hace unos años y el momento de su egreso. Bueno, participé en el equipo de conducción de la Escuela de Servicio Social de Derecho y Ciencias Sociales por entonces, en el año 73 y 74. Y reingreso acá a la carrera cuando todavía no se había formado la Facultad de Ciencias Sociales, en el año 86. Es decir, fuimos convocados y ahí participamos de ese proceso de elaboración de plan de estudios. Después se hizo llamado concurso. Fue un periodo muy lindo, muy interesante, de mucho debate, donde además se le cambia el nombre, se conforma como carrera y se le cambia el nombre a la profesión y se le pone al título de grado que la carrera pide, licenciado en Trabajo Social, a diferencia del anterior, que era o licenciado en Servicio Social o asistente social. Diría que el objeto del trabajo social son fundamentalmente los problemas sociales, que son totalmente cambiantes. Antes no se pensaba en la violencia de género, hoy es un tema totalmente de agenda y además realmente que su abordaje está demandado desde enormes colectivos, como pudimos ver recientemente. Digamos, el trabajo social es un ámbito totalmente creativo. Por un lado, los problemas sociales son construidos socialmente, y de ahí que entonces, digamos, los campos o ámbitos de intervención son múltiples. Hay ámbitos muy tradicionales, digamos, por ahí los que tienen que ver, por un lado, y pese a que a veces no son lo que más nos gusta, los que tienen que ver con la asistencia directa, pero tenemos claro que, bueno, la asistencia es derecho ciudadano, y por ahí el camino por el cual se empieza a transitar una intervención profesional. Los ámbitos más tradicionales serían lo vinculado a lo jurídico, a los temas de niñez, adolescencia, bueno, hoy género, vivienda, salud, educación, trabajo, y desde luego todo lo que tiene que ver con la cuestión de desarrollo social o promoción o trabajo en el territorio y demás. Pero diría que hay ámbitos nuevos que se van creando, y también depende mucho de nosotros la creación de objetos y nuevos ámbitos de intervención. Ya que estamos acá, digamos, a veces hay alguna mente retrógrada que entiende que ciertas cuestiones no son o no deberían ser objeto de trabajo social, o que hacer determinadas prácticas no lo es. Bueno, yo creo que el trabajo social es lo que los trabajadores sociales hacemos, y en este sentido yo recuerdo un colega que hacía cine, y el cine era un medio, digamos, para trabajo con chicos con problemas, resocialización y demás. O sea que, digamos, hay ámbitos más tradicionales, ámbitos más nuevos, y por otro lado, claro, una cuestión que fue fortaleciéndose en la medida en que las carreras de trabajo social tenemos esta membresía universitaria, fue el tema de la producción de conocimientos y la investigación, que hoy, bueno, es una cuestión central. Y por otro lado, bueno, el trabajador social trabaja mucho en equipo interdisciplinario o multidisciplinario, y tiene una formación que lo habilita particularmente para eso, porque, bueno, sabe de dinámica de grupo, sabe coordinar un grupo, sabe cómo llevar una asamblea. Es decir, esto que incluso nosotros fortalecemos
desde esa materia que es dimensión instrumental del trabajo social. Yo doy dos materias que son introductorias y básicas. Una es Fundamentos e Historia del Trabajo Social 1. ¿Qué contenidos tiene? Los contenidos tienen que ver con la caracterización inicialmente de la profesión, y bueno, es una materia, o estas dos materias son centrales para definir vocaciones. Entonces tenemos que, a través de los contenidos, bueno, romper con determinadas representaciones que existen sobre la carrera. Y esto además lo advertimos mucho cuando dimos clase en el penal, porque la representación de la carrera que tenían los internos tiene que ver con la forma en que se realizan las prácticas desde el Servicio Penitenciario Federal. Y bueno, obviamente toda práctica profesional se enmarca en un contexto sociohistórico, pero también en un contexto institucional. Y en este sentido, bueno, esta materia va caracterizando primero a la profesión, sus prácticas, haciendo toda una tarea introductoria, y después les vamos mostrando las formas de asistencia, en este caso en nuestra cátedra, porque obviamente los contenidos mínimos son iguales, pero cada cátedra tiene la libertad de incluir unos o no, digamos. Nosotros les vamos haciendo una referencia de la asistencia desde el medioevo hasta la profesionalización, y a partir de ahí como haciendo todo un trabajo para que el alumno se vaya apropiando de algunos conceptos centrales que van a servirle hoy y siempre en la práctica profesional para iluminar cualquier diagnóstico social. Y siempre vemos las formas de asistencia o las formas de acción concreta de la profesión en la relación en su historicidad, en relación con el contexto histórico y con el contexto de ideas filosóficas que circulan en un momento determinado. Entonces así vamos viendo cómo la evolución de la profesión se da directamente en relación con esas condiciones contextuales, con el avance o no de la política pública y la presencia de Estado. Y bueno, vamos recorriendo desde los inicios con la profesionalización del trabajo social en Estados Unidos hasta ver, bueno, la crisis del 29, cómo se van incorporando nuevos abordajes, la presencia del estructural funcionalismo, las prácticas en el estado de bienestar, las prácticas desarrollistas, y bueno, realmente hasta llegar más o menos como podemos hasta nuestros días. El alumno, bueno, hoy hay otra presencia de la historia digamos, en los relatos de la vida cotidiana, en los actos públicos y demás, que en otro momento tenía muy poca presencia. Y con relación a Fundamentos 2, estamos viendo esas historias, digamos, o la historia del trabajo social. Nuestra cátedra lo damos desde las formas existentes ya en las culturas precolombinas, digamos, o de los pueblos originarios. Y bueno, en realidad rompemos bastante con historias falsificadas, mostramos además formas de resistencia, de protecciones de los pueblos aborígenes. Hemos investigado bastante sobre el tema de la asistencia después de la Revolución de Mayo, tema muy poco explorado, sobre el cual tenemos ya que estar publicando realmente porque es muy interesante, o sea, los valores que circulan y cómo, digamos, el proyecto, la educación opaca, digamos, cualquier visión sobre prácticas de asistencia. Bueno, pasamos por el periodo rosista, en fin, hasta la generación del 80, el proyecto del 80, y después vamos viendo distintos modelos de Estado, o sea, el liberal oligárquico, el proyecto liberal democrático, bueno, el peronismo, digamos, que siempre son momentos muy ricos, además de mucha polémica, y sus políticas de Estado, sus políticas públicas en materia de bienestar y lo que tiene que ver con lo asistencial, la Fundación Eva Perón, y paralelamente cómo va, digamos, fortaleciéndose un proceso de profesionalización del campo. Y bueno, una cuestión a la que le dedicamos muchísimo interés, bueno, los chicos se fascinan con el periodo que para nosotros es llamado reconceptualización,
que tiene que ver con una ruptura que se da por los 70, y a nosotros, además de eso, que fue una época en que vivimos, que tuvimos participación importante, o que nos abrimos a la participación política, pero a mí me interesa mucho trabajar el tema dictadura. Es un trabajo que he investigado, o una línea en la que he trabajado mucho, incluso ahora estamos recuperando los legajos de la vieja escuela de trabajo social, de servicio social de derecho, para encontrar los legajos de compañeros detenidos desaparecidos. Tema que venimos trabajando, el tema de los desaparecidos, desde el año 94 más o menos. Y para mí, bueno, esto de darle mucho peso, mucha importancia a estas cuestiones, es como muy central. Yo creo que, bueno, educar no es solo transmitir conocimientos, también es, digamos, que se produzcan conocimientos y que también, digamos, haya un debate sobre el tema de los valores. Y para mí esta cuestión de los digamos, de los valores democráticos y de los derechos del pueblo y derechos de ciudadanía son centrales. Así que bueno, esto más o menos a muy grandes líneas lo que trabajamos en Fundamentos e Historia del Trabajo Social 2. Bueno, en dimensión instrumental, o sea, en realidad, antes se llamaba técnicas de intervención complementarias, y cuando se hizo el plan original que empieza a funcionar acá en la facultad, en realidad fue un momento en que salíamos de la dictadura, o sea que había muy poca gente que conocía recursos que favorecen la participación social, tema del cual nosotros teníamos dominio, por habernos formado específicamente en el tema y porque además habíamos vivido una experiencia previa a la dictadura. Y bueno, la materia se puso como tal, y es una materia dentro de lo metodológico que aborda más lo instrumental. Eso es lo que permite concretamente operar en situaciones concretas. Bueno, y digamos como que en el plan, esto lo veníamos haciendo, pero en el plan actual se incorpora mucho más la reflexión epistemológica sobre el tema de los instrumentos. Bueno, palabra que a mí no me gusta tanto, prefiero hablar de técnicas, aunque el plan dice instrumentos, o habla de lo instrumental, porque creo que la palabra técnica tiene mucha más fuerza, porque en sentido weberiano la técnica está hablando tanto de la herramienta como de la capacidad de quien la opera, digamos, y la competencia para poder aplicarla. Bueno, nosotros fortalecemos esas competencias y bueno, y hacemos reflexionar sobre los instrumentos, su pertinencia o no en determinados momentos de los procesos grupales, de la institución en la que se despliega, etcétera, para que se use de manera adecuada, porque no es cuestión de utilizar alguna herramienta novedosa porque sí y fuera de las condiciones requeridas. Y en este ámbito, bueno, nos interesa también que ellos investiguen sobre organizaciones de base, movimientos sociales. Siempre en todas las materias dimos mucho énfasis en la escritura y hemos pedido mucho trabajo escrito que por ahí no era del beneplácito de algunos, y éramos muy muy rigurosos en la corrección, en la evaluación. Ahora la carrera ha avanzado muchísimo en esto, así que estamos fortaleciendo ahora la oralidad en las asignaturas de fundamentos, pero en la otra seguimos mandando a los chicos a, por ejemplo, aplicar un cuestionario y después a empresas recuperadas, a un movimiento social, que es realmente fascinante como experiencia, no solo profesional, sino también humana. Y además, en función de la información que colectan, después diseñan instrumentos diseñan ellos ya, instrumentos que herramientas que podrían estar utilizando para fortalecer a la institución, a la organización, a digamos, objetivos grupales, etcétera. Más o menos estas son las 3 materias en las que estoy dando clase. Y bueno, yo creo que hay un eje estructurador, digamos,
que tiene que ver con la importancia de la participación social, o sea, de la importancia de una escucha muy atenta en todo proceso de intervención, porque si no lo hay y si uno no puede, digamos, poder ponerse en el lugar del otro, en otras situaciones, es difícil impulsar determinados procesos. O sea, además lo operativo, el plano de la acción, es un plano en el cual uno está utilizando múltiples referencias teóricas y saberes prácticos, digamos, ante una situación concreta. Y justamente tiene que tener buena formación para poder comprender lo que pasa, y además mucha ductilidad para poder ir avanzando, digamos, con un saber práctico, un saber estratégico, etcétera, para avanzar en cada situación compleja, sabiendo, bueno, como que a veces es muy importante escuchar y no hablar, o en otros casos, la observación de lo gestual, lo postural, del espacio se vuelven importantísimas, porque todo esto nos habla de las cosas, los procesos, las personas, etcétera. Y obviamente a veces aprendemos mucho también de los grupos con los que trabajamos, porque claro, uno tiene ciertas cosas de manual, digamos, que por ahí fueron desarrolladas en otras latitudes. Creo que hay que conocerlas para poder comparar, para poder tomar, y en esto nos parece importantísimo esto de conocer referencias de otros medios. Pero bueno, a veces hay ciertas formas o instrumentos que son más utilizados porque hay otro medio cultural, digamos. Y justamente por ahí en los pueblos más, en las culturas andinas, en los pueblos, digamos, o en ciertos sectores nuestros, afortunadamente se usan muchos mecanismos asamblearios que son muy interesantes y que por ahí se distancian de esas lógicas que se aplican en otros ambientes. Así que bueno, creo que siempre en la profesión hay un ida y vuelta, ¿no? Y además siempre cuando uno va trabajando, va investigando, también se investiga, y cuando va evaluando debe evaluarse, y en la acción, bueno, pone todo, digamos, ¿no? Y una dimensión fuerte, que bueno, que por supuesto que nosotros procuramos profundizar, y que en general el alumno ya la tiene, es la del compromiso. Porque, bueno, nosotros trabajamos muchas veces con emergencias, y además de una intervención profesional que por ahí parecería poco importante, por ahí depende el destino de una persona para algo que puede ser muy importante para ella. Desde tener acceso o no a un lugar, a un derecho, a una restricción de un derecho, qué sé yo, como en el caso de donde hay disputas entre los padres por la tenencia de un hijo, o bueno, un informe de una persona en libertad condicional o lo que fuere. Entonces creo que ese sentido de compromiso y de responsabilidad, no solo en nuestras materias, está presente en todas las intervenciones docentes del área específica de trabajo social. Y me apasionan las posibilidades múltiples y la posibilidad de ir haciendo nuevos caminos. A mí en esta profesión, que mis padres desde luego no querían que estudiara, aunque me dejaban porque eran respetuosos y que pensaban que la nena tenía que ser abogada, porque cómo esta chica va a estudiar eso. Y bueno, fui conjugando todas las cosas que me gustaban, desde lo que tiene que ver con la historia, la filosofía, la idea, bueno, una idea que de alguna manera cristiana que traíamos quienes nos formábamos en determinado momento, hasta descubrir, digamos, lo interesante que es entrar en un servicio y ser instituyente de nuevas prácticas. Y bueno, o sea, esto de tener que usar un saber estratégico para poder relacionarse en la institución, hacer avanzar procesos. Y creo que todo este aprendizaje también es un aprendizaje que uno lo lleva a la vida cotidiana, que le permite, digamos, tener un mejor manejo emocional, que le permite por ahí
aun cuando algunas cosas le pueden gustar o no, pero poder entender al otro y por qué el otro hace tal o cual cosa o dice tal o cual cosa. Yo creo que es una profesión muy rica desde lo humano, que en el momento fundante, digamos, quien la sistematiza, que es una norteamericana a la que realmente muy injustamente hemos denostado mucho, observa, digamos, cuánto se puede trabajar desde el potencial que tiene cada ser humano, cómo cada ser humano es educable durante toda su vida y cómo, digamos, siempre es posible, digamos, encontrar un camino para hacer transformaciones. Que bueno, nos imaginábamos globales en una época, nos gustan esas transformaciones globales, pero creo que bueno, que tanto en un plano más macro como micro, como que en los dos trabaja la profesión, desde en el diseño de una política social hasta el monitoreo y demás, hasta en el plano del trabajo de relación interpersonal, siempre, digamos, hay algo para construir y que esto es realmente muy rico. Creo que, bueno, como que en general los trabajadores sociales, habrá quien no, que está quemado, qué sé yo, pero amamos mucho lo que hacemos. Y en general a veces la acción del trabajador social es descollante y los compañeros de otras profesiones o jefaturas piensan que esto obedece a condiciones personales, condiciones del sujeto. Y en realidad es como que las competencias, la formación que nos da la profesión nos permite hacer eso que por ahí para otros es muy difícil. Tener hasta un sentido, más allá de las perspectivas teóricas que orientan el accionar, un sentido práctico que cuando nadie sabe qué hacer, digan, llamen al trabajador social. Y bueno, también esto nos impone la carga de tener como una varita mágica para resolverlo, obviamente. Los problemas sociales tienen otras causaciones, pero sí siempre tenemos mucho más recursos que otros profesionales para eso de estar ante la emergencia, el problema concreto, etcétera, ¿no? La americana de la que te hablaba es Mary Richmond, pero también otra figura muy interesante, que los sociólogos la dan como socióloga y los trabajadores sociales la reconocemos como trabajadora social, como antecedente, es Jane Addams, que justamente ahora hay un aniversario de la muerte de ella y que fue, digamos que compartió un premio Nobel de la Paz, con visiones bastante distintas una de la otra, pero incluso Jane Addams trabajó en la construcción de las líneas junto con otros trabajadores sociales del New Deal, donde participó, que implementa Roosevelt como salida ante la crisis de la bolsa de New York. Digo, bueno, yo creo en que de la historia uno puede aprender mucho y claro, a veces hemos denostado todo esto diciendo de qué nos sirve un pensamiento norteamericano. Bueno, no, creo que es realmente muy valioso. Siempre, además, intentamos, en mi materia, por ahí los alumnos dicen, uy, cuánta bibliografía, pero nosotros buscamos que mostrarles las fuentes, no autores, simplemente autores que reinterpreten lo que otro dijo. Y bueno, creo que bueno, nos apasiona esto que hacemos, tanto en la revisión, en la indagación de lo histórico, como en el acto de la docencia, ¿no? Porque siempre el contacto con el alumno supone la pregunta inesperada, como que llena de energía, como que es muy grato en general para todos los docentes, ¿no es verdad? Muy difícil que un docente falte a clase porque le pasa algo, digamos, no previsto, ¿no? O sea, en realidad debiera haber en el ámbito del trabajo en las instituciones de política pública supervisión del profesional y de su trabajo, al igual que capacitación específica en servicio, pero esto es bastante difícil de lograr. Nosotros podemos ver que otras profesiones, como los médicos, por ejemplo, o la medicina,
y bueno, destinan X tiempo a un ateneo y ese día, aunque se esté muriendo alguno, no, en ese horario no se atiende a nadie, o está todo previsto para el debate y demás. A nosotros esto, lograrlo, nos cuesta mucho, digamos. Y en las instituciones, la práctica de supervisión del trabajador de campo se ha perdido bastante. Algunos trabajadores sociales de las instituciones a veces, digamos, juntan dinero y con su peculio, digamos, pagan a algún profesional que efectúe la supervisión. Y esto es como muy importante, porque, digamos, como que una problemática uno lo puede superar. Y eso obnubila para ejercer cualquier acción superadora, digamos. Entonces, creo que es una conquista a lograr. Y bueno, me parece importante insistir en este sentido, ¿no? ¿Verdad? En realidad siempre teníamos la idea de supervisión como al que mira desde lo alto. Yo creo que tiene, como que el origen de la palabra era eso, pero como que la supervisión y además la grupal me parece muy interesante en términos de que puede fortalecer, digamos, los intercambios y la búsqueda de estrategias y la autorreflexión sobre las propias prácticas, ¿no es verdad? Porque a veces pueden ser muy movilizadoras o a veces desde hasta, digamos, como mecanismo de defensa, hasta es sano autoconvencerse de que uno está haciendo las cosas bien. Y esto no siempre es así, ¿no? Y ser parte de la Universidad de Buenos Aires, bueno, yo he dado clase y doy clase en otra universidad y estoy muy bien allá. Pero bueno, ser parte de esta facultad, de esta universidad, es estar en mi casa. Hace muchos años que estoy en estas aulas y bueno, desde los no docentes y el afecto y la amabilidad que siempre tienen con nosotros, hasta ese proceso de tener tantos alumnos, hasta las posibilidades que me ha brindado el pertenecer a esta casa en términos de becas, intercambios, que después dieron lugar a invitaciones desde el exterior ya, bueno, conocer otras formas de trabajo social, otros países, otros pueblos, otros paisajes. Creo que, bueno, quizá nunca hubiera tenido ese tipo de experiencia si no hubiera sido por estar en esta universidad. La siento esta universidad mi casa, o sea, me siento parte. Y bueno, cada vez nos da más trabajo desde este ámbito, porque el trabajo de la universidad, a diferencia de lo que muchos creen, no es solamente dar la clase o prepararla o el del titular coordinar el equipo de cátedra. Es formar ese equipo de cátedra, porque en general cuando uno elige un ayudante lo hace desde determinadas condiciones que tiene y afortunadamente nosotros podemos proponerlo en esta casa, lo cual nos permite constituir equipos, ¿no es verdad? Que en otros ámbitos directamente son designados desde otras instancias de la gestión. Así que bueno, creo que además en la UBA hay un clima de libertad, de que uno puede estar en disidencia y demás, y expresarlo, que no en todos lados funciona de la misma forma. Te diría además, por ejemplo, nosotros empezamos con el tema de desaparecidos o de dictadura y trabajo social en el año 94. Como que yo ese tema lo quería trabajar y lo fui trabajando desde entonces. Fueron muy pocas en el país los centros formadores a las universidades que trabajaron ese tema y con sus alumnos. Bueno, Paraná, sí, la carrera de Paraná en Entre Ríos, pero aún algunas que han hecho ahora hermosas publicaciones lo empezaron a trabajar mucho más tardíamente. Y bueno, si lo pudimos hacer esto fue por el clima de libertad, el aval, digamos, que uno recibe en todo este tipo de iniciativas. O sea que bueno, me gusta estar en esta casa que siento la mía.